consiste en narrar la historia de ese malestar, cuyo origen estructural no da pie a fáciles estrategias de redención, mucho menos las que evaden la dimensión menguante de lo político. Del repaso que Miriam hace de nuestros primeros pasos en la ruta hacia el Fordismo durante el mid-century isleño, contenida en el primer ensayo del libro, concurro con su entendimiento de la modernidad como un proceso que sintonizó el deseo con las capacidades productivas del aparato industrial, al impregnar las ansias modernizadoras al cuerpo social como un modo de vida, más allá del llamado proceso histórico. Se disciplina el cuerpo social al naturalizar hábitos con el fin de eslabonar una cadena de consumo de la cual nadie puede escapar. Desde la infraestructura vial que nos desvincula de lo necesario para revincularnos con un comercio predicado desde las conveniencias del auto, hasta la inversión de capital público en el choliseo para facilitar el tránsito fugaz de un comercio de entretenimiento global cuyos dividendos apenas se quedan en la isla, uno ve la mano del gobierno al frente de un proyecto de ingeniería social que apoya el capitalismo en sus distintas encarnaciones, con muy poco, quizás ningún, beneficio social. El uso de metáforas de la forma y el espacio en el segundo ensayo de Levittown a la Encantada, más allá de las 9:36, nos enfrenta con uno de los momentos más ingeniosos del libro. Se cuida Miriam de retener en el concepto más allá el significado optimista y trascendental a la vez que introduce la metáfora mortuoria en un contrapunto cargado de ironía. Toda muerte irreparable en el capital, más que un final doloroso, es un mecanismo interno de regulación, pues el capital vive de la tragedia. Se cuida así Miriam también de no hacerle el juego a un sistema que se ha inmunizado a la catástrofe, evitando ser ella otro economista alicate más que simplemente denuncia el más reciente accidente del capital. El éxito de Encantada, que es tanto la urbanización como la metáfora definitiva de este segundo ensayo, consiste en reubicar fuera de las disfuncionalidades materiales del Fordismo, con acierto disciplinar, a todo un segmento demográfico que ahora compartiría un paraíso de optimismo con olor a nuevo. La fe en los territorios de la nueva economía y su reiteración del mito del desarrollo es lo que opera aquí. Nos dice Miriam, se levanta una taxonomía de todo lo nuevo con lo que se construye el modelo y que califica la etapa del desarrollo. Nuevo orden mundial, nueva configuración industrial, nuevas tecnologías, nueva organización empresarial, nueva competencia, nuevos mercados globalizados, nuevo conocimiento y nueva información. Luego Miriam satiriza la aparición de nuevos valores legitimadores del mito desarrollista, que reaparece con otros ropajes en la reconfiguración post-fordista. Palabras como sostenible y ecológicamente balanceado, que hoy uno escucha hasta en boca de desarrolladores, están a cargo de encubrir las agendas de desposesión. Y luego están las agendas ciudadanas, que inculcan la obediencia desde una retórica democrática y echarpalantista, con las que se impulsa a una sociedad civil predicada como sujeto postideológico, neutral y sano. El asunto aquí es la prisa con que se pretende adoptar uniformemente un paradigma de flexibilidades y de regulaciones post-fordistas sin antes haber pasado lista sobre los efectos que un fordismo aplicado a medias dejó en el país. Peor aún, se dejan al abandono poblaciones enteras que no encajaron en un modelo y que tampoco encajarán en el próximo. Estos nuevos otros van adquiriendo la apariencia de una masa enemiga, de la que habría que protegerse. Para eso están las verjas y controles de acceso de Encantada. La persistencia de la retórica del desarrollo en la vida de la colonia, a pesar, como nos dice Miriam, de la evidencia que revela sus bases fraudulentas, envalentona las ansias asesinas de mi querida amiga hacia una economía a la cual hay que decir adiós, porque ni siquiera opera dentro de las lógicas y leyes que supuestamente permitían su estudio. Esas lógicas, nos dice Miriam, han sido abolidas por su propio simulacro. El único estatuto de esta nueva economía, añade, es la incertidumbre. Curiosamente, Miriam identifica en esa misma racionalidad trunca de una economía del despelote el locus de un nuevo sujeto revolucionario, postura esperanzadora que ya habían asumido otros teóricos que ella utiliza, como Negri y Hart en los dos primeros libros de su trilogía, Imperio y Multitud. Su trilogía. Me la acabo de inventar. No, así le dicen, así le llaman.
El discurso del desarrollo desviste de causalidad al sujeto colonial. Se ubica su destino en manos ajenas, al predeterminar la naturaleza de su aportación, que no la estructura macroeconómica en la que se insertaría esa aportación. Se anula la voz del otro, señala Miriam, al establecer un esquema donde siempre alguien habría de encargarse de tu destino. Esa limitación de opciones se plantea perversamente como un paraíso, una prisión de exilio voluntario, que es un término que le robo al arquitecto Rem Koolhaas y con el cual bautizó su tesis de maestría, donde solo hay que insertarse y dejarse llevar por un estado de predecible orden y balance, como en Encantada. Se entrega así la dimensión política del ciudadano, su capacidad activista y o reaccionaria a un orden político extraterritorial que está empotrado en la antilógica de un capital de alcance planetario. Aunque la rúbrica post-fordista aparece todo el tiempo en el libro, la hibridez de nuestra realidad económica, que no logró imponer un modelo material fordista de manera uniforme, nos acerca a lo que se ha denominado como neofordismo, pues retiene algunas de las jerarquías fordistas, aunque introduzca las crueldades de las desregulaciones y eventual desposesiones del postfordismo tal y como lo conocemos. Las sucesivas mutaciones que experimenta el régimen económico provienen de las propias crisis del capital, crisis que son muy distintas a las que hoy sufre Juan del Pueblo. Hablamos de una crisis simbólica, cuando las expectativas de ganancia de los hoy poderosos se achican y los acuerdos sociales que permiten un modelo de explotación dejan de rendir lo esperado. Las desregulaciones de suelo, trabajo y banca, basadas en elevar la flexibilidad a la categoría de gran virtud social, fue la respuesta a esa crisis. Y tal y como Miriam nos dice en el segundo ensayo del libro, el posfordismo se monta sobre un aparato de representaciones propagandísticas que enmascara de esperanza y posibilidad lo que es, en resumidas cuentas, una calle sin salida en ruta a la desposesión del cuerpo social. El legado, en arroz y habichuela, de este giro traumático es el crecimiento de la deuda, que no es otra cosa que la institucionalización de la renta como método de extracción de riqueza, en líneas que recuerdan las salvajadas de aquellas formas tempranas del capitalismo en el siglo XIX. En otras palabras, los que nos arengan echar para adelante, en realidad están mirando para atrás, muy atrás. Miriam nos lo recuerda en esta antología todo el tiempo. Parte de esa ilusión propagandística con la que se vende progreso y desarrollo dentro del postfordismo globalizado se construye tematizando las luminosidades, transparencias y velocidades del universo digital en un lenguaje formal de futuro. Por fin puedo explicarme cómo una escuela de arquitectura fundada en el corazón del Opus Dei ponceño se vende como nueva vanguardia radical a través de la creación digital. Nadie debía dejarse engañar por las luces titilantes de la representación computarizada, que visten de aspiración progresista al más rancio neoliberalismo económico. Le decimos adiós a la economía cuando la crisis es el estado permanente de la vida, frente al cual no existen métodos racionales de medición ni protocolos confiables de resolución, porque la intención política no es resolver un impasse, sino capitalizar del escenario de incertidumbre y precariedad constante. Fíjense que las mayores críticas y ataques que hoy lanzan los aún proponentes de la doctrina neoliberal desde nuestros dos partidos mayoritarios es hacia quienes nos hemos dedicado a visibilizar la pesadumbre, señalando su naturaleza estructural, que no emocional. Eso nos convierte en enemigos de un Estado que quiere administrar el humor ciudadano antes que reconocer las contradicciones insalvables de su orientación económica. Este ataque desesperado de parte del Estado no es casual. Ellos saben que operan bajo premisas muy frágiles. El desasosiego pone en riesgo las bases del propio régimen del neoliberalismo rentista. Miren aquí, arroja luz en un raro momento de esperanza sobre el nuevo sujeto revolucionario que surgiría en medio de la extrema precariedad, cuyo poder está en que el propio aparato postfordista no es capaz de expropiar al saber, como ocurría en otras épocas del desarrollo del capital. Nos habla Miriam de una masa intelectualizada, capaz de proponerse autónoma y autovalorizable. Nos habla de nuevas resistencias, múltiples, heterogéneas y transversales.
ese nuevo sujeto revolucionario para nada es representado por la llamada sociedad civil, que para Miriam es falacia, puro simulacro de participación y resistencia. Y no es tanto lo social lo que agoniza aquí, sino la supuesta civilidad de los acuerdos y de su gente ratificante. En el tercer ensayo del libro, Miriam resalta el carácter anómalo de nuestro disfuncional ingreso al posfordismo. Ya desde el experimento fordista del mid-century, amplios sectores de la población tuvieron que emigrar porque el propio diseño de la economía no proveía espacio para ellos. El giro postfordista y su precarización de las condiciones del trabajo exacerba este defecto de fábrica. Expulsados serían aquí los desempleados, los informales, los por su cuenta, los chiriperos, los temporeros, los ociosos. Y aunque Miriam advierte que la insubordinación es un posible factor común a todos ellos, procede a recordarnos cómo las drogas y el narcotráfico se encargan de domesticarlo. Es decir, que aún los expulsados están adentro y de su miseria muchos hacen buen dinero. Ahora bien, domesticar a los expulsados es mantenerlos en el apartado de exclusión que para ellos ha sido creado. La expulsión, dicho sea de paso, es el rasgo dominante de la reestructuración global que plantea el postfordismo tras la crisis de las ganancias del modelo fordista. Saskia Sassen, de hecho, hace 4 años dijo lo mismo en Puerto Rico. La otra gran característica de este capitalismo catastrófico, que la Sassen muy bien diagramó en su visita en el 2010, es el acaparamiento de recursos naturales. Un touchy subject en la víspera del desmantelamiento de la Junta de Planificación en Puerto Rico, precisamente para facilitar el traspaso y o reclasificación del suelo a manos de desarrolladores capaces y especuladores. Ahí también tenemos a los nuevos carpetbaggers, término acuñado originalmente para describir a los acaparadores del norte que vinieron a aprovecharse de la miseria del sur post-bellum de Estados Unidos. Los nuevos carpetbaggers vienen a adquirir los proyectos de vivienda, hoteles y todo tipo de bien inmueble incautado por la banca. Así se extiende su dominio sobre el suelo urbano, que en ocasiones queda varado, criogenizado, arrebatado de la vida hasta que ellos mismos decidan cuándo es el mejor momento de reintroducirlo a la economía del casino. Si a un extremo están los expulsados y al otro las incautaciones de recursos naturales y bienes inmuebles, queda aparte un centro intocable compuesto por el segmento de farmacéuticas, que tras la catástrofe 936, que eliminó empleos aunque consolidó y amplió operaciones, sigue siendo un enclave de extracción de enormes riquezas, solo que el país, como sabemos, apenas ve un soplo de eso. La centralidad de este sector productivo es relativa a su universo de ganancias, pues para Puerto Rico representan muy poco, que no sea, como dice Miriam, el desplazamiento del trabajador asalariado como base de extracción de riqueza de la economía. Vuelvo a pensar en Saskia Sassen cuando dijo en su visita que ya el capitalismo ha encontrado maneras de generar riqueza sin el asalariado, pero más dramático aún, sin el sujeto consumidor. El cuarto ensayo del libro, titulado El fármaco colonial de Bio Ireland, retoma este asunto al asignarle a la vida, al cuerpo y a las subjetividades que produce la vida el rol de materia prima desde las artimañas de la biopolítica y el biopoder. La vida es un índice abstracto contra el cual existe la oportunidad de hacer dinero tanto en la salud como en la enfermedad, pero sobre todo en la promesa de una existencia infinitamente extendible por disposición tecnológica. Desde mi perspectiva, este ensayo es el más ambicioso de la antología. Uno casi puede sentir a Miriam extenuada tras llegar a las cogniciones que comparte aquí, escalofriantes todas. Igualmente extenuante es reconstruir la lógica que Miriam diagrama entre sus ajustes a Foucault, Bataille, Agamben y el uso del concepto colonialidad del poder de Aníbal Quijano, entre muchos otros autores que ella minuciosamente entrelaza. Miriam se nos va de la economía en este ensayo y nos pide acompañarla en su Ferris Bueller Day Off. Su vacación no tiene un ápice de escapada intelectual, pues las lógicas que reconstituye aquí Miriam tienen equivalencias muy reales en la experiencia cotidiana. De pronto comenzamos a ver con otros ojos al Walgreens nuestro de cada día y al corillo de deambulantes adictos que nos reciben la entrada. Si hay una pieza en el libro que pide ser leída una y otra vez, es esta. ¿Cuáles son las posibilidades
de pensar lo político desde la dimensión ética a la que obliga el paradigma biotecnológico? Nos pregunta Miriam.